Muy buenos días, muchas gracias, amable auditorio, por siempre estar con nosotros, por siempre acompañarnos en esta tu televisora Global TV Canal. Recuerda, soy Heriberto Villela Prado y te traigo lo mejor de la información. Recuerda, si es verdad y es noticia, está con nosotros en esta tu televisora Global TV Canal. Y en este momento quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos, asimismo, agradecer a Israel Cordero Álvarez, juez tercero distrito en materia penal en Nayarit, por tomarnos esta invitación en este set de esta tu televisora Global TV Canal. Israel Cordero Álvarez, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Heriberto. Igualmente agradecer a todo tu auditorio que nos brinden, primero que nada, este espacio para platicar y segundo, pues que nos escuchen y que reciban la información. De nuevo, gracias por la invitación. El Poder Judicial de la Federación, una oportunidad en la cual las personas tienen, después de primera instancia, segunda instancia, después de haber acudido primeramente al agente del Ministerio Público, y si existe una violación flagrante, se solicita en el Poder Judicial el amparo y protección de la justicia federal. No solo pagando, sino que también hay la oportunidad, hay una defensoría de oficio. ¿Para qué le sirve el Poder Judicial independiente de la Federación a la ciudadanía? Muchas gracias por la pregunta. Y sí, lo primero que tenemos que hacer es una distinción importante. El Poder Judicial de la Federación no es policía, no es fiscalía, no es el juez que va a decidir si eres inocente o culpable de un robo. Tampoco es el juez que va a decidir cuánto pagas de pensión alimenticia. Todos ellos son autoridades diferentes. La policía y la fiscalía dependen del Poder Ejecutivo Federal o bien del Poder Ejecutivo Estatal. En pocas palabras, dependen del gobernador y del presidente de la República. Los jueces que deciden cuánto pagas de pensión alimenticia o si tienes o no que pagar la renta de tu casa o bien si tienes que hacerte responsable de un robo, todos ellos son los jueces locales, los jueces estatales, es decir, dependen del Poder Judicial de los estados, hablamos de Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial de la Federación, ¿a qué se dedica? Es diferente. Primero, el Poder Judicial de la Federación conoce de un procedimiento que se llama juicio de amparo, y el juicio de amparo no es de una persona contra otra, es de una persona que pide protección en contra de un acto arbitrario de la autoridad. De la autoridad. De la autoridad. Por ejemplo, si vas el fin de semana en tu coche y te agarra el torito, pero tú no ibas alcoholizado, simplemente te agarran porque a lo mejor hubo algún malentendido ahí y te quieren dejar encerrado tus 48, 72 horas. ¿Quién en ese momento te puede auxiliar? El Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, a través de una herramienta que se llama suspensión, y evitar que tú pases la noche en el torito porque no ibas alcoholizado. Es un ejemplo claro, pero también breve, donde creo puede verse reflejado la importancia del Poder Judicial de la Federación. Otra situación, tú vas al IMSS, no hay medicamentos. Y no te los quieren dar. Que es muy recurrente. Sí. Y sobre todo esos de alta especialidad. Que casi no pasa en México. Todos esos de alta especialidad que vienen siendo las cuestiones muy graves o que no te quieren operar, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede suceder cuando no te quieren operar o cuando no te quieren dar tus medicamentos? Tú vas igualmente con un juez de distrito a través del juicio de amparo y por medio del juicio de amparo el juez le ordena al IMSS que te entreguen los medicamentos o que te den la operación que requieres. Licenciado, eso es el juicio de amparo. A ver, Cordero, se me hace muy interesante este dato que nos acaba de compartir. A ver, yo tengo a mi abuelita, yo tengo a mi mamá que las adoro, las amo, tengo a una tía, tengo a mi hermana que tiene cáncer, un tumor en el cerebro o que tiene problemas del corazón, y el secretario de salud, el titular del ISSSTE, el titular del IMSS, el titular de los hospitales civiles, ni me proveen de medicamento, ni me proveen de un especialista, porque ocupo un especialista. Es más, tiene mi pariente 15 días, 10 días, 3 días, 4 días en el hospital y ni cama tiene. ¿El Poder Judicial qué? El Poder Judicial de la Federación en ese momento
Si tú acudes al juicio de amparo, pueden ordenar a través de algo que se llama suspensión. La suspensión del acto reclamado es como se obliga a la autoridad a inmediatamente cumplir con los derechos de las personas. ¿Qué derecho se encuentra en juego en ese momento? La salud. Nada más y nada menos que la salud y a veces hasta la vida. Para eso sirve el juicio de amparo. Y también hay gente que pregunta, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Es completamente gratuito. Si tú quieres acudir al juicio de amparo, puedes contratar un abogado privado y el abogado particular te cobrará sus honorarios, pero del abogado particular, los honorarios por hacer el abogado, de la institución. Los honorarios por hacer la demanda, exactamente. Okay. Pero la tramitación del juicio en sí mismo es gratuito. Por otro lado, si tú no tienes para pagar un abogado particular, tampoco te preocupes. Existe una institución dependiente del Poder Judicial de la Federación que se llama Instituto Federal de Defensoría Pública. Y ahí hay asesores jurídicos federales que tampoco te van a cobrar ni por hacerte la demanda, ni por hacer el trámite. Ellos van a presentar la demanda a nombre de tu familiar completamente gratis y el juez de distrito que la reciba también completamente gratis, sin costo alguno, va a ordenar la suspensión. Es decir, ya sea que quieras tú tener un abogado particular o bien que no tengas recursos para un abogado particular, de una o de otra forma, a través del Poder Judicial de la Federación, puedes conseguir esta suspensión que de inmediato va a ordenar a la autoridad que te den los medicamentos y las operaciones que necesitas. O sea, la misión de la autoridad ante la discreción o el daño que te puede ocasionar de no atención médica oportuna, inmediata, está el Poder Judicial que da la oportunidad y te pone a salvo. Bien, correcto. Hoy el Poder Judicial, hoy hay manifestaciones en todo el país, en todas las entidades federativas. ¿Qué pasa? Hay una reforma, hay un proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y en su caso aprobación. Esta reforma, hay dos vertientes. Dicen que es lo más moderno del siglo XXI y hay otra versión que dice, hey, analícenla, tranquilos, porque puede ser una regresión a los años 30, a los años 40 y sobre todo puede incluso dar visos de un cambio de régimen en nuestro país y acabarse la independencia judicial. ¿Usted qué tópicos, Israel Cordero Álvarez, juez tercero distrito en materia penal en Nayarit, nos comparte sobre los riesgos, sobre los beneficios o riesgos de esta reforma? ¿Cómo la está enviando el titular del Poder Ejecutivo? Claro, muchas gracias por la pregunta nuevamente. Y yo cuando doy clases me gusta mucho la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? A través de las preguntas obtener la respuesta. Y yo quisiera, no sé si hubiera alguna oportunidad, que quedara reflejado aquí en los medios de Global TV una encuesta para la ciudadanía con una pregunta muy simple. ¿Confías en los políticos? No necesito que tú me respondas, pero esa es la pregunta importante. ¿Confía la ciudadanía en los políticos? ¿La ciudadanía cree que los políticos son confiables? Yo no voy a decir la respuesta, pero hay mucha gente. Hay mucha gente en el auditorio que nos puede contestar. Y la respuesta sin pregunta es de lo más importante. ¿Por qué? Porque actualmente los jueces no somos políticos. Los jueces nunca hemos pertenecido ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, ni a Morena, a ningún partido político. ¿Por qué? Porque los jueces llegamos a través de algo que se llama carrera judicial. ¿Esto qué significa? Que por medio de exámenes, preparación, cursos, vas a obtener el cargo de juez. Exámenes a nivel nacional que compites contra otras personas igual con el mismo nivel de competencia. Ajá. De esta manera se garantiza que tú no le debes el cargo absolutamente a nadie más que a tu propio esfuerzo. Y si es así, pues las sentencias o las resoluciones que dictes son completamente independientes. ¿Por qué? Porque no le debes un favor a nadie. Eso es lo que pasa actualmente. ¿Cuál es el escenario de la reforma? Se plantea o se promociona mucho que va a ser la elección popular para que el pueblo elija a los jueces, pero hay un filtro del que casi no se habla.
quién elige a los candidatos. Ok. Parece ser que tú como ciudadano vas a votar por los jueces, por los candidatos a jueces, pero ¿quién va a poner esos candidatos? ¿Quién los propone? ¿Quién los propone los candidatos? El poder político. Y entonces ahora, por eso la pregunta que decía, ¿confías en los políticos? Si la respuesta es sí, pues probablemente estarás a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque aunque te digan que vas a elegir por voto popular, en realidad tus opciones son el político que puso uno o el político que puso el otro. Esos van a ser tus candidatos. Y entonces, estos candidatos, ¿cómo van a salir? Esa es la pregunta. Estos candidatos, ¿a quién le van a deber la candidatura? Al que lo propuso. Ese es el escenario de riesgo que estamos advirtiendo. ¿Hay cuestiones que mejorar en el Poder Judicial? Por supuesto. Pero estas cuestiones que son justicia pronta, probablemente más tribunales para que haya más acceso a la jurisdicción. Por ejemplo, en Bahía de Banderas no tenemos tribunales federales y es un centro comercial importantísimo. No hay jueces federales allá. ¿Por qué? Pues porque no ha habido la oportunidad presupuestaria de que se abra un nuevo juzgado. Y muy necesario. Muy necesario. Muy necesario. Entonces, ¿esta reforma atiende a todos esos problemas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se está enfocando solamente en el método de selección de jueces. Este método de selección que le va a deber el puesto al que puso al candidato. Ese es el peligro que estamos advirtiendo. Esta reforma invita a ser más profesionales a los jueces, a ser más profesional al Poder Judicial de la Federación, a tomar mejores decisiones, o simple y sencillamente, ¿sabes qué? Yo ya quiero el poder, porque yo observo que si no estoy de acuerdo dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con sus mayorías, el Poder Ejecutivo con su mayoría en la Cámara de Diputados Federales y en el Senado de la República con sus mayorías, para ir a avasallar, a tomar las funciones y las actividades, a tomar casi pues el control absoluto del presupuesto y de las decisiones del Poder Judicial. Estamos viendo un avasallaje, estamos viendo estamos viendo una invasión a la división de poderes. Creo que sí es un riesgo en el que nos encontramos. Uh-huh. ¿Y por qué? Por lo mismo que comentaba hace un rato. ¿Quién va a poner a los candidatos? Los candidatos los van a elegir los políticos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y el propio presidente, cada uno de ellos va a poner a sus candidatos. Entonces, por más que se quiera tener una esperanza, vamos a decirlo así, de que este Poder Judicial pudiera mantenerse independiente, es difícil. ¿Por qué? Porque van a provenir del mismo grupo político que ahora puede proponer a los candidatos. Y entonces, retomando las palabras que decías, ¿es un avasallaje? Bueno, desde luego, si vemos la corriente que está transcurriendo, si vemos que en este momento se está imponiendo ciertas voluntades, desde luego que hay poca esperanza de que estas voluntades dejen de imponerse al momento de la selección de los candidatos. Y entonces vamos a tener en los tres ámbitos gubernamentales, es decir, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, vamos a tener el mismo grupo político para no sabemos cuánto tiempo va a durar así. ¿Cuáles son los riesgos de si se aprueba esta reforma al Poder Judicial en el contexto? Digo, porque hay que irlo visualizando desde el ejido, desde el municipio, desde nuestro Nayarit y el resto de los estados, y cómo México, en el contexto internacional, qué repercusiones tendría, porque es muy importante, por ejemplo, los tratados internacionales que son aprobados por el Senado de la República, que adquieren vigencia prácticamente de ley, estos cómo se trastocarían, porque pareciera un asunto es una reforma. Yo creo que es una de las reformas con mayor calado, pero con una enorme repercusión social presente y futura. ¿Por qué va a pasar con los tratados internacionales? ¿Qué va a pasar con esta reforma? Nos lo está usted diciendo, Cordero Álvarez, nos está diciendo
que los jueces tendrían la tentación absoluta de corresponder a los intereses políticos y no al profesionalismo como lo existe ya en el poder, en la carrera judicial de lo que viene siendo el poder judicial. Esta independencia se violaría, se trastocaría, se prostituiría y estaría en manos de los políticos. ¿Es un capricho presidencial la cuestión de ir por el Poder Judicial? Mira, más allá de un capricho presidencial, Heriberto, yo lo quiero enfocar como sí una propuesta, una iniciativa que se ha negado a escuchar las voces, ya no digamos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, sino incluso del ámbito internacional, la ONU, la Corte Interamericana y muchos organismos internacionales han hablado sobre los riesgos de esta reforma y tampoco se les ha dado voz. Hubo una manifestación de estudiantes de la UNAM y de estudiantes en distintas universidades a lo largo de la República, tampoco se les ha dado voz. Entonces, esta falta de escucha de las demás voces, pues desde luego ya implica un riesgo. Y un ejemplo muy claro de este riesgo es cuando lo vemos desde el ámbito de, como mencionabas, los ejidos. ¿Quién determina, por ejemplo, cuando se tiene que expropiar, digamos, una propiedad privada o incluso un ejido para hacer una carretera? Los presidentes, los gobernadores, son los que determinan la expropiación. ¿Y qué va a pasar con el ejido? ¿Qué va a pasar con los campesinos que una vez que les expropian no les quieran indemnizar correctamente, o que esa expropiación incluso sea incorrecta, que expropian, por ejemplo, para decir, vamos a poner una carretera y termina convirtiéndose en un megaproyecto turístico, en un proyecto turístico de particulares, que casi no pasa en México, pública. No la utilidad pública. Okay. ¿Qué va a pasar ahí? El juez que va a resolver el amparo contra esa expropiación lo propuso como candidato el propio gobernador. ¿Cómo va a resolver? No, pues no va a poder tocar al compadre. No va a poder tocar. Ese es el riesgo que estamos advirtiendo reiteradamente. Si le debes la candidatura al poder político, el juicio de amparo, que se encarga de proteger a la gente de estas transgresiones del poder político, no lo va a poder hacer. Definitivamente, no lo va a poder hacer. Hay acusaciones sistemáticas de políticos pertenecientes a Morena. Hay una acusación sistemática de corrupción al Poder Judicial. Como le quieren buscar todos los males al Poder Judicial, hay un órgano sancionador interno en el Poder Judicial sobre las observaciones o denuncias que se hagan, porque yo veo acusaciones o escucho acusaciones en ciertas mañaneras, pero no dicen las evidencias, no mandan el expediente. Y si algo tiene Gobernación es que puede espiar a todo el mundo y integrar rápido. ¿Estas acusaciones los ha dejado a ustedes malparados ante la sociedad? Sí, por supuesto que desde luego cuando tú tienes un escenario, un auditorio para repetir una y otra vez la misma afirmación, pues desde luego que impacta. Pero la pregunta siempre queda en el aire. Ok, es más, nosotros como Poder Judicial de la Federación seríamos los más interesados en que si hubiera pruebas de corrupción de alguno de nuestros miembros, que se presente para que esa persona sea destituida. Yo tengo más de 15 años de carrera judicial, no conozco un solo juez o un solo magistrado que sea corrupto. Pero no puedo afirmar que todos sean íntegros. Por supuesto que hay, a lo mejor por ahí uno que otro frijolito en el arroz. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un órgano interno de control y que por supuesto que ha habido, a través de los procedimientos correspondientes, las sanciones, las destituciones para esas personas que no son dignas del cargo. Y entonces, es lo que pedimos. Si hay acusaciones de corrupción, que se presenten para que precisamente el órgano interno de control pueda destituir a esas personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una acusación reiterada y no hay ninguna prueba. ¿Qué puede entonces responder a esa falta de pruebas? Pues que simplemente esta acusación
es infundada. Es infundada porque si hubiera pruebas, como lo acabo de decir, dudo mucho que Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República y todo el poder del Estado no puedan reunir las pruebas suficientes para destituir a aquellos jueces que merezcan ser destituidos. Entonces estamos hablando de un universo de más de 1.600 jueces y magistrados federales, entre los cuales se escucha probablemente acusación contra todos ellos, de los que solamente uno resulta con pruebas. Uno de 1.600. No, pues entonces, ¿hay corrupción generalizada? No la hay. No la hay. Y esa es la respuesta está contundente que hay que particularizada dar. en una persona. ¿Hay algunos corruptos? Claro, como en todo. Me imagino que en fiscalías puede haber personas honestas y puede haber personas corruptas. Lo mismo en el ayuntamiento, etcétera. Lo importante aquí es justamente que se vea que el Poder Judicial, a través de sus órganos internos de control, también ha ejercido ese control y destitución de aquellos jueces que con pruebas se demuestra que son corruptos. Nosotros quisiéramos más pruebas precisamente para limpiar a aquellos que han cometido actos de corrupción. Pero no las hay. ¿Por qué? Porque son acusaciones infundadas. La magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha salido a la calle, ha tomado la bandera de protesta contra esta reforma al Poder Judicial y toma la calle, pero sobre todo para llamar a la conciencia, para llamar a la responsabilidad, para llamar a la resistencia civil de que esta reforma que hoy pretende Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo Federal aún quiere lograr y consolidar en las cámaras tanto de diputados federales como de senadores, que sería regresiva, lesiva, que lesionaría a las familias. Hoy el Poder Judicial está en las calles, pero hoy el Poder Judicial ahora sí que lo respalda el barrio, porque yo veo, voy sobre una avenida, voy sobre una calle y la gente les está pitando en solidaridad y veo que sacan la mano y se la levantan, pero es que ahí está representado el pueblo también en el Poder Judicial. Digo, usted tiene mamá, usted tiene papá, usted tiene hermanos, usted viene de una colonia, usted viene de un ejido, y así vienen el resto del Poder Judicial, y así vienen, es decir, traen barrio. Hay un pueblo que los está apoyando. Sí, y la verdad es que las muestras de cariño y de apoyo en estas manifestaciones han sido muchas más de las que al principio se pensaba que íbamos a recibir, y por supuesto es muy agradable ver que la gente se está informando, que la gente está apoyando el movimiento, y como dices, hay barrio, y esto no solamente es como frase, está demostrado a través de un estudio que el 70% o 75% de los jueces y magistrados provienen de escuelas públicas. Yo personalmente lo puedo decir, no conozco una escuela privada en mi carrera. Tú puedes revisar mi currículum desde el kinder, primaria, secundaria, universidad, maestría, y las 2 especialidades que tengo, todas son de instituciones públicas. No somos descendientes de ningún privilegiado, ni soy la primera persona en mi familia con un título profesional. Entonces, desde luego que hay barrio, porque venimos precisamente del barrio. La gran mayoría de jueces y magistrados surgimos del barrio, y parte de esto justamente se está viendo reflejado en estas marchas. Hay que aceptar también que fue un error no sabernos comunicar antes, y ahora eso es lo que estamos tratando de hacer. Aprender a comunicarnos con la sociedad. Pero tampoco estaban en un vaivén político de decisiones políticas como ahora. Claro, no habíamos, en lo suyo. No habíamos visto la necesidad. Okay. Pero aún así hay que aceptarlo. Fue un error. Fue un error no hacerle ver a la ciudadanía la gran herramienta que es el juicio de amparo para la protección de sus derechos. Y creo, con lo que iniciabas esta pregunta, justamente nunca se había visto a un ministro en las calles marchando. Y ahora que vemos a la ministra presidenta Norma Piña y a otros ministros también en estas manifestaciones, pues es esta intención ahora de podernos comunicar con la sociedad, y en efecto que vean que hay barrio, porque venimos del barrio, pero que además entendemos el barrio, queremos lo mejor para el pueblo de México. Lo mejor
para el pueblo de México. Es un largo sueño que nos ha compartido Cordero Álvarez. ¿Qué mamá, qué papá no hace los esfuerzos de vender pollo, de tener un abarrote, de ser maestra, de limpiar casas, hijos de policías, de albañiles, de ingenieros? ¿Cuál es el sueño? Darle a tus hijos educación y formación para que vayan y sirvan a la sociedad. Es decir, pareciera, porque luego se han vendido la idea de que forman parte así como que de algo inalcanzable. Pero, ¿cuántos secretarios de juzgados, cuántos jueces no vienen de la señora Petra que aseó las casas de los ricos, o que vienen de abajo, que vienen de la escuela pública? Es decir, hay un poder judicial que es de la sociedad, que proviene de la sociedad, que proviene del barrio y que le sirve a la sociedad y que le sirve al barrio con las decisiones que toman en este órgano jurisdiccional como lo es el poder judicial. ¿Qué sigue? En este momento lo que sigue es pues esperar el resultado de las votaciones en el Senado, que al parecer se van a dar entre hoy y mañana, y esperamos, creo que hay un grupo tanto de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, de jueces y magistrados, de estudiantes de las universidades, que están pretendiendo ser escuchados en este debate que se va a dar en el Senado entre hoy y mañana. No puedo adelantar mucho más, no porque no pueda decirlo, sino porque desconozco qué va a pasar, desconozco si los senadores van a estar dispuestos a escucharlos. Yo esperaría que sí, ojalá que haya esta apertura al diálogo, y de la votación que resulte de si es rechazar, esta mayoría calificada no se obtiene el día de hoy, pues lo que seguirá será probablemente que la iniciativa regrese a la Cámara de Diputados, donde nuevamente yo creo que la gran mayoría tratarán de ser escuchados. ¿Se necesita construir una reforma al Poder Judicial? Sí, hay que aceptarlo. Pero no una reforma que destruye o mina los derechos de la ciudadanía. Porque un juez independiente no es un derecho del juez. El juez independiente es un derecho tuyo, de la ciudadanía. Que tú sepas que el juez con el que vas a acudir no tiene partido, no tiene favorito. Es un derecho tuyo. Y precisamente en este escenario fue que el día domingo la ministra presidenta Norma Piña presentó ya los resultados de los foros que convocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la reforma judicial que se requiere. Y de estos foros resultó este proyecto, este programa, este documento, a través del cual, ahora sí, con evidencia empírica, científica y datos, se demuestra cuáles son las áreas de oportunidad, dónde necesitamos mejorar, y esperemos que esto pueda ser escuchado por diputados, por senadores, o en su caso por las legislaturas de los estados. Es un documento muy amplio, pero solo por mencionar un ejemplo, se menciona, por ejemplo, que haya más defensorías públicas, para que la gente pueda tener derecho a un abogado de manera gratuita, cada vez más. Otro ejemplo, institutos periciales independientes. En este momento, ¿qué pasa con los peritos? Todos los peritos dependen de las fiscalías. Sí. Entonces, si el fiscal tiene una línea de investigación, el perito, ¿crees que se va a separar de esa línea de investigación? Sangre de Cristo, no creo. No creo. Si las instituciones periciales fueran autónomas e independientes, tendríamos investigación científica de calidad. Es otro de los puntos. Sirviendo para el delito, ¿verdad? Para ir a la génesis. Para encontrar al verdadero culpable. Es correcto. No incriminar inocentes, pero tampoco provocar absoluciones indebidas. Es decir, un instituto pericial independiente de las fiscalías, independiente de los poderes judiciales, un instituto pericial científico. Que la ciencia forense sirva, ¿verdad? Que la ciencia forense sirva para y ese es uno de los tantos puntos que vienen en este documento. Entonces, en respuesta, ¿qué es lo que sigue? Por el momento sigue la intención de que nos escuchen en la Cámara de Senadores, que nos escuchen las legislaturas de los estados, para este documento que presenta la ministra presidenta Norma Piña
con el diagnóstico real de la justicia y lo que se requiere. El presidente de la República, López Obrador, manda una iniciativa de reforma al Poder Judicial. O hay foros, existieron los foros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde elaboran un documento también para enriquecer, para que se escuche, para que se tome en cuenta. Este documento se ha tomado, así como tiene el documento del Poder Ejecutivo Federal, para que lo enriquezca, para que se enriquezca y salga la construcción de una reforma del Poder Judicial que tenga una utilidad para el Estado democrático, que tenga una viabilidad en nuestro país con una independencia judicial, con un Poder Judicial que no tenga sesgos de política, que no tenga sesgos de parcialidad. Es decir, este es el documento a lo que se le ha denominado la contrarreforma o enriquecimiento de la reforma. Se le ha denominado contrarreforma por, digamos, esta perspectiva de comunicación. Okay. Pero el Poder Judicial de la Federación como tal no tiene facultades para presentar iniciativas. Y el documento no es una iniciativa, no es una contrarreforma, es un diagnóstico de lo que hace falta en la justicia en beneficio del pueblo y cómo podríamos obtenerlo. Viene una serie de propuestas no redactadas a manera de iniciativa de ley, porque el Poder Judicial no tiene facultades para presentar iniciativas, pero sí con puntos muy concretos que pudieran retomar legisladores, incluso de Morena. Pero sí los ciudadanos pueden mandar a la Cámara, ¿verdad? Los ciudadanos, la ciudadanía, en general cualquier persona interesada, para construir una mejor reforma al Poder Judicial. Y si me lo permites, y claro, tu auditor está interesado, te voy a compartir la liga para que la pongan en los comentarios del video o lo puedan difundir, justamente para que la ciudadanía tenga acceso. El documento es público, es abierto, lo han estado promocionando. Desafortunadamente no tenemos tantos canales de difusión como tienen otros poderes, y entonces voy a aprovechar el escenario para compartirles justamente el enlace al documento y que lo puedan leer. Es un documento con un diagnóstico, con números, con cifras, que hace falta, con la intervención de grupos y asociaciones de víctimas de delito, que también están poniendo ahí su esperanza, su grano de arena en una mejor reforma al Poder Judicial. Bien, pues amable auditorio, es así como iniciamos nuestro espacio de noticias de tu televisora en Global TV Canal, con el juez tercero distrito en materia penal en Nayarit, Israel Cordero Álvarez, quien nos habla sobre los tópicos, sobre los razonamientos, pero sobre todo que también hay una propuesta para enriquecer lo que puede ser un poder judicial íntegro, honesto, eficaz, eficiente, y que se tome en cuenta por los integrantes de la Cámara de Diputados, asimismo por el Senado de la República. Le quiero agradecer a Cordero Álvarez, juez tercero distrito, el que haya tomado esta invitación de esta tu televisora Global TV Canal para que nos compartiera estos tópicos y esta información. No, al contrario, Heriberto, muchísimas gracias a ti, al auditorio, desde luego también agradecimiento por escucharnos, y estamos a la orden, lo que se pueda ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, pues vámonos inmediatamente, vamos a un corte comercial y regresamos.